Érase una vez, en las áridas y extensas llanuras del Sahel, un asentamiento llamado Gubara se levantaba bajo el calor abrasador del sol africano. Gubara era un lugar de modestia y trabajo constante, sus habitantes dependían de la tierra para su sustento, aunque la tierra a veces era tan mezquina como generosa. Entre estos habitantes se encontraba un hombre llamado Kiro. Kiro era un hombre de mediana edad, fuerte de espíritu y con una mirada que reflejaba tanto sabiduría como agotamiento. Trabajaba como cultivador para los grandes terratenientes, quienes poseían las pocas parcelas fértiles del lugar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir, se sacrificó por su familia y su hija carga con las consecuencias. Parte 1. Cuentos africanos, empecemos. Kiro tenía una vida sencilla, aunque no le sobraban las comodidades. Su hogar era una choza de barro y paja, donde vivía con su esposa, Arika, y sus dos hijos, Jabari y Kalisa. Arika era una mujer de semblante sereno, con la habilidad de convertir los pequeños frutos de la tierra en platos deliciosos y nutritivos que mantenían a su familia fuerte. Jabari, el mayor, ayudaba a Kiro en los campos cuando no estaba en la escuela del pueblo, mientras que Kalisa, de espíritu alegre y vivaz, soñaba con recorrer algún día las tierras más allá de Gubara. Aunque el trabajo era arduo y las recompensas modestas, Kiro encontraba consuelo en su familia. Al caer la noche, cuando la oscuridad envolvía el pueblo y las estrellas se encendían en el cielo, se reunían en torno al fuego. Kiro contaba historias de sus ancestros, y el hogar se llenaba de risas y de amor. En esos momentos, Kiro sentía que poseía más que cualquier terrateniente del pueblo, pues la riqueza de su familia era insustituible. Sin embargo, Gubara era un lugar donde las diferencias sociales eran tan visibles como el polvo que se levantaba en las temporadas de sequía. Mientras Kiro se esforzaba día a día en los campos, otros, como los ricos terratenientes y comerciantes del pueblo, disfrutaban de una vida de opulencia y lujo. Estos hombres poderosos solían reunirse en la casa de Abasí, un comerciante próspero y dueño de varias parcelas. Abasí era conocido por su riqueza y su habilidad para manipular los precios de los productos en el mercado, obteniendo siempre el mejor beneficio. Un día, Abasí organizó una gran fiesta en su casa para celebrar la cosecha de ese año. Kiro fue invitado, no como un amigo, sino como un trabajador que debía su lealtad a su empleador. A pesar de saber que probablemente no sería bien recibido, Kiro decidió asistir. Quería ver a sus antiguos compañeros de la infancia, ahora convertidos en hombres prósperos, y tal vez disfrutar de una noche diferente. Al llegar, Kiro fue recibido con miradas de desprecio por algunos de los invitados. Al principio, intentó integrarse en las conversaciones, pero pronto se dio cuenta de que nadie estaba realmente interesado en él. Finalmente, se apartó y observó desde una esquina, sintiéndose como un extraño. Después de la comida, Abasí, en tono burlón, se dirigió a él y le dijo: Kiro, ya que has disfrutado de nuestra comida y bebida, deberías ayudarnos a recoger los platos. Después de todo, somos tus patrones, y eso te hace nuestro servidor. Las palabras de Abasí hirieron profundamente a Kiro, pero, sintiendo que no tenía elección, aceptó la humillación y recogió los platos en silencio. Al terminar, regresó a su hogar, con la dignidad hecha pedazos. Arika, su esposa, notó su tristeza y lo consoló, recordándole que su familia era su verdadera riqueza. Con el tiempo, Kiro intentó olvidar la experiencia, pero la herida en su corazón se hacía más profunda cada vez que los terratenientes abusaban de su posición. No solo eran crueles en sus palabras, sino también en sus acciones, se retrasaban en pagarle, le pedían tareas adicionales sin compensación, e incluso trataban de humillarlo frente a sus hijos. Un día, cuando Kiro ya no podía soportar más el desprecio, decidió acudir a un anciano del pueblo llamado Malik, quien era conocido por su sabiduría y su conocimiento de los antiguos rituales. Malik era un hombre misterioso, que vivía en una choza al borde del río, y solía ofrecer consejos a aquellos que buscaban una solución para sus problemas. Kiro caminó hasta la choza de Malik y, con el corazón cargado de desesperación, le explicó su situación. Malik lo escuchó atentamente, y luego de unos instantes de reflexión, le dijo: Kiro, la riqueza de los hombres poderosos es una ilusión, se deshace como el polvo al viento. Sin embargo, hay una manera de obtener lo que deseas, aunque el precio puede ser alto. Malik le explicó sobre un ritual que invocaría a los espíritus ancestrales del bosque, quienes podrían otorgarle riqueza y poder. Pero le advirtió que, una vez hecho el ritual, no habría marcha atrás y que siempre habría un costo que pagar. Desesperado por cambiar el destino de su familia y harto de los abusos, Kiro decidió seguir el consejo de Malik.
A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Kiro se dirigió al bosque sagrado con un paquete de ofrendas, una vasija de barro, miel, y un puñado de tierra del campo en el que trabajaba. Malik le indicó que colocara las ofrendas en el centro del claro y que recitara las antiguas palabras de invocación. Cuando Kiro terminó el ritual, una figura apareció entre las sombras de los árboles. Era una mujer alta, de ojos oscuros y penetrantes, con una presencia que mezclaba tanto majestuosidad como peligro. Se presentó como Niala, la guardiana del bosque, una entidad espiritual que había habitado esas tierras desde tiempos inmemoriales. Niala miró a Kiro con una expresión impasible y le preguntó, ¿por qué has perturbado la paz de mi hogar? Con voz temblorosa, Kiro le explicó su deseo de obtener riqueza y poder, para que él y su familia no sufrieran más. Niala lo escuchó en silencio y, cuando él terminó, le advirtió, las riquezas materiales traen consigo cargas pesadas, Kiro. Para obtener lo que deseas, deberás sacrificar algo de gran valor. Kiro, sin pensarlo demasiado, accedió a cualquier condición que Niala le impusiera, sin imaginar las verdaderas consecuencias de su promesa. Niala le entregó una piedra negra y le dijo que debía colocarla bajo su cama aquella misma noche. Le explicó que, a medida que pasaran los días, comenzaría a ver los efectos de su deseo. Sin embargo, también le advirtió que no debía contarle a nadie sobre el ritual, y que, llegado el momento, el precio a pagar se revelaría solo. Kiro regresó a casa y, sin mencionar nada a su esposa o hijos, colocó la piedra bajo su cama, tal como le había indicado Niala. Los primeros días no ocurrió nada, pero, al final de la semana, algo extraordinario sucedió. Uno de los terratenientes, que solía despreciarlo, le ofreció una parcela de tierra para que la cultivara para él mismo, prometiéndole que le daría una parte de las ganancias. Poco después, Kiro comenzó a recibir pequeños regalos de los comerciantes del pueblo, quienes parecían dispuestos a ofrecerle productos a cambio de una parte de su futura cosecha. Con el paso de los meses, Kiro acumuló suficientes recursos para construir una casa más grande y cómoda para su familia. Arika y sus hijos estaban encantados con el cambio de fortuna, aunque Kiro sentía un peso en su pecho cada vez que recordaba las palabras de Niala. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido esta historia hasta ahora. Continúa para saber más. Sabía que el precio de su riqueza aún no se había revelado, pero decidió aprovechar el momento y trabajar aún más para asegurarse de que su familia tuviera un futuro seguro. Sin embargo, una noche, mientras dormía, Kiro tuvo un sueño inquietante. En él, Niala aparecía en medio de una tormenta, mirándolo con una mezcla de compasión y reproche. Kiro, le dijo, el momento ha llegado. Debes honrar tu promesa. En el sueño, Kiro intentó suplicarle, pero Niala solo respondió, no se puede desafiar el orden natural sin consecuencias. Al despertar, Kiro se dio cuenta de que el día en que debía pagar su deuda había llegado. La fortuna que había alcanzado parecía ahora una carga. Sabía que el precio que Niala exigiría sería alto, pero no imaginaba hasta qué punto. Kiro se levantó con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que la promesa que había hecho estaba a punto de desencadenar un cambio inevitable en su vida. Mientras observaba a su familia, a Arika durmiendo en paz y a sus hijos, Jabari y Kalisa, profundamente dormidos, una oleada de culpa y tristeza lo invadió. Sabía que el bienestar que había traído a su hogar no era tan puro como parecía. Y ahora, debía afrontar las consecuencias de haber perturbado el equilibrio. Al caer la noche, Kiro se dirigió nuevamente al bosque. Esta vez no llevaba ofrendas, simplemente caminaba como un hombre que se entrega al destino. La atmósfera en el bosque era distinta, casi como si el aire mismo lo presionara. Las sombras parecían cobrar vida y susurrar a su paso. Cuando llegó al claro donde había invocado a Niala por primera vez, ella ya estaba allí, esperándolo. Niala lo miró con intensidad, y su voz resonó en el silencio, Kiro, has disfrutado de la riqueza que tanto deseabas. Pero ahora es momento de pagar el precio que aceptaste. Kiro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se armó de valor y respondió, estoy preparado, Niala. Dime qué debo hacer. Niala lo observó en silencio por un momento antes de responder. El precio es algo que solo tú puedes entregar, una parte de ti mismo. Debes renunciar a lo que más amas y que más valor tiene en tu vida, aquello que siempre has protegido. Kiro comprendió de inmediato. El sacrificio no era uno de bienes materiales, sino de algo mucho más profundo y valioso. Mi familia, murmuró con voz rota.
Su mente se debatía entre la obligación que había adquirido y el amor incondicional que sentía por su esposa y sus hijos. Pero antes de que pudiera articular algún tipo de respuesta, Nyala continuó: hay una alternativa, Kiro, aunque es una elección que pocos se atreven a tomar. Puedes dar una parte de tu propia vida, tu propia esencia, y así protegerás a tu familia de la carga de tu pacto. Kiro, aunque temeroso, sabía que no podría vivir con la culpa de haber sacrificado a su familia. Finalmente, con lágrimas en los ojos, respondió: acepto dar mi vida a cambio. Ellos no deben cargar con mi error. Nyala asintió solemnemente, extendiendo sus manos hacia él. Al instante, Kiro sintió un vacío en su pecho, como si algo esencial se escapara de su ser. Sus fuerzas comenzaron a desvanecerse, y su cuerpo se sintió más pesado. Nyala le explicó que, a partir de ese momento, su vida se reduciría, perdería salud y fortaleza, y sus días estarían contados. Sin embargo, su familia sería protegida y prosperaría, sin tener que soportar el peso del pacto. Kiro regresó a su hogar tambaleante. Al llegar, Arika lo recibió con una mirada de preocupación, notando el cambio en su semblante. Kiro le explicó que su cuerpo estaba deteriorado por la fatiga, tratando de no revelar la verdad detrás de su sacrificio. Arika lo cuidó durante días, dándole infusiones de hierbas y preparándole los platillos más nutritivos que tenía a su alcance. Aún así, Kiro sentía que la vida se le escapaba lentamente. A pesar de su estado, Kiro decidió usar el tiempo que le quedaba para trabajar en los campos y asegurarse de que su familia estuviera bien atendida. Pasaron los meses, y aunque sus fuerzas mermaban, Kiro se mantenía firme en su propósito. Sin embargo, su cuerpo cada día resistía menos. Arika y los niños notaban su fragilidad, aunque él evitaba a toda costa preocuparlos. Una tarde, Kiro decidió tomar a Jabari y Kalisa y llevarlos al campo para enseñarles todo lo que sabía sobre el cultivo y la tierra. Les habló de las estaciones, de cómo leer los signos de la naturaleza y de la importancia de respetar el equilibrio entre el hombre y la tierra. Les explicó que la verdadera riqueza no era material, sino que residía en la familia, el amor y la conexión con la naturaleza. Jabari, siendo el mayor, escuchaba con atención, mientras que Kalisa observaba a su padre con admiración, aunque sin comprender del todo la gravedad de sus palabras. A medida que Kiro sentía el final acercarse, comenzó a pensar en el futuro de sus hijos y en cómo protegerlos de las mismas decisiones erróneas que él había tomado. Un día, al no soportar más el peso de sus secretos, le reveló a Arika todo lo que había sucedido. Le habló de su trato con Nyala y del precio que había pagado por la seguridad de la familia. Arika lo escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sin emitir un solo juicio. Al final, lo abrazó con una ternura que él no esperaba, aceptando su sacrificio y el amor que había guiado sus acciones. Kiro, debilitado, pasó sus últimos días rodeado del cariño de su familia. Sabía que su tiempo era limitado, pero se sentía en paz al haber protegido a aquellos que amaba. En su lecho de muerte, pidió a Arika que mantuviera viva la historia de su sacrificio y que la contara a sus hijos, para que entendieran las consecuencias de buscar riqueza sin considerar el precio. Finalmente, una mañana, cuando el primer rayo de sol tocó la choza, Kiro cerró los ojos por última vez, rodeado de su familia. Con su partida, la familia lloró su pérdida, pero al mismo tiempo celebraron el amor y la dedicación que había demostrado hasta el final. Arika, ahora viuda, tomó el liderazgo de la familia y trabajó incansablemente para asegurar el bienestar de sus hijos, recordando siempre el sacrificio de Kiro y su última lección. Los aldeanos recordaron a Kiro no solo por su trabajo arduo, sino también por el sacrificio que, aunque desconocido para ellos, había otorgado prosperidad a su familia. En el asentamiento de Gubara, la historia de Kiro se convirtió en una leyenda, recordando a todos los peligros de la codicia y la verdadera naturaleza de la riqueza. Años después, Jabari y Kalisa, ya adultos, recordaban las palabras de su padre y continuaron trabajando la tierra, honrando el sacrificio de Kiro al vivir una vida humilde y digna. Nyala, la guardiana del bosque, observaba desde las sombras, satisfecha de que la lección del sacrificio de Kiro no se olvidara. Así concluye la primera parte de esta conmovedora historia, donde el sacrificio de Kiro deja una huella profunda en su familia y en la tierra que tanto ama. Su acto de amor y valentía será recordado y venerado, aunque el verdadero costo apenas comienza a revelarse. ¿Qué le deparará a su hija Kalisa, ahora destinada a asumir su legado y enfrentar las consecuencias del pacto de su padre? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente parte. Gracias por acompañarnos en este viaje.